con el regreso. Hoy con nosotros está Alexander Mercouris, el presentador de un podcast muy popular llamado The Duran. Él también tiene su propio podcast llamado Alexander Mercouris. En ambos estos canales, principalmente vamos por noticias diarias y análisis. Muchas gracias por encontrar tiempo. Y muchas gracias por invitarme a su maravilloso canal. Así que en los últimos varios días hemos sido testigos de cómo la guerra por el cambio de régimen se ha convertido en lo que parece una guerra energética de desgaste. Usted sabe que, solo en los últimos días, hemos sido testigos de varios ataques muy serios desde el yacimiento de South Pars hasta la central nuclear de Bushehr. ¿Cómo lo evalúas? Tanto los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel como las acciones de respuesta de Irán. Bueno, creo que la razón está en la extrema decepción y desconcierto de Washington y Israel. Creo que cuando hace 3 semanas comenzaron esta campaña militar, los estadounidenses y los israelíes pensaban que todo terminaría muy rápido, que el gobierno de Irán es débil y frágil y caerá muy pronto, que tan pronto como se elimine el liderazgo del país, surgirá un vacío de poder. No esperaban que la guerra se prolongara y no esperaban que Irán pudiera continuar la resistencia como lo está haciendo. En tal situación, cuando a las personas les resulta muy difícil retroceder porque están decididas a ganar, las consecuencias políticas de no alcanzar esta victoria son equivalentes a una derrota. Victoria es un cambio de régimen, ellos reciben golpes y son tales que... Me parecía que inicialmente el objetivo era ejercer una enorme presión sobre Irán y algunos de sus aliados, en particular sobre Rusia, para que se sentaran a la mesa de negociaciones y hicieran concesiones serias que eran necesarias para los estadounidenses e israelíes para justificar lo ocurrido. Por lo tanto, se llevó a cabo un ataque contra el sur de Pars, lo que se convirtió en una seria escalada, y por eso se llevó a cabo un ataque contra Bushehr. Ahora casi nadie habla de Bushehr, gracias por preguntar. Creo que esta es una cuestión extremadamente importante y significativa. Este, por supuesto, es un reactor construido principalmente por especialistas rusos. Y en esta zona trabajan ingenieros rusos. Hasta donde sé, nadie resultó herido. Pero me parece que el golpe en Bushehr también fue una señal para los rusos. Reduzcan el apoyo a Irán, obliguen a que negocie con nosotros. Otra vez el mismo error de cálculo. Vimos que al principio de la guerra, cuando se realizó este ataque, los iraníes no se apresuraron a negociar o a aceptar un alto el fuego o algo por el estilo. En lugar de eso, declararon que si ustedes nos asestan un golpe así, entonces nosotros podemos responder de la misma manera. Y, por supuesto, ellos lanzaron contraataques. Esto se convirtió en un enorme e inesperado impacto. Y hemos sido testigos de eventos increíbles que ocurrieron en las últimas par de horas. En los últimos par de días después de estos ataques a los sistemas energéticos, la guerra de desgaste en el ámbito energético es una guerra en la que los Estados Unidos y las potencias occidentales no pueden ganar. Son dependientes de los recursos energéticos. Sus oponentes son Irán, Rusia y en última instancia China. Si Rusia está en el juego, se encuentra en una posición mucho más ventajosa para hacer frente a esto. Bueno, hemos escuchado todos estos comentarios de los Estados Unidos, así que ellos, bueno, Trump dijo que no. Nadie nunca pudo predecir que atacarían las bases de todos estos estados del Golfo Pérsico. Y él, aparentemente, The Wall Street Journal también rechazó la idea de que los iraníes cerrarán posiciones justo sobre Mus. Quiero decir, si entiendes que Irán considera esto como un fenómeno existencial, una amenaza, entonces todas estas medidas de respuesta debieron ser entendidas como lo primero que haría. Tengo en cuenta que muchas personas también lo predijeron y tú fuiste uno de ellos. Así que,
¿Cómo pudieron equivocarse tanto? Porque me parece que esto se está convirtiendo en un fenómeno común, es una tendencia. Si miras, por ejemplo, la guerra en Ucrania, verás que una de las razones por las que los europeos se unieron a la guerra indirecta contra Rusia fue que realmente pensaban que las cosas terminarían en unos pocos días. Ya hemos oído sobre esto en marzo. Ellos pensaban que la economía rusa podría convertirse en ruinas en el transcurso de una semana, que toda la comunidad mundial se volvería contra ellos. Pero lo mismo se aplica a Irán. Su capacidad para contraatacar depende de la magnitud del uso de vehículos aéreos no tripulados y misiles. Quiero decir que, a pesar de que comenzaron la guerra contra Irán solo en junio, y aquí estamos de nuevo, ¿cómo es que esto resulta ser simplemente una propaganda de guerra demasiado dura o es, el orgullo del hegemón? Entonces, ¿cómo lo explicarás? Porque es peligroso. Bueno, esto es increíblemente peligroso. Creo que el orgullo del hegemón juega un gran papel en esto. Creo que en los Estados Unidos y en cierta medida en Europa todavía persiste una creencia arraigada y profundamente asentada de que los Estados Unidos y Occidente poseen un poder prácticamente ilimitado, que una sola aplicación de la fuerza es suficiente para lograr el resultado deseado y que al final todo se reduce a la cuestión de la voluntad. Si se leen las publicaciones que escriben y difunden las personas que toman decisiones, se puede ver que la fuerza de voluntad es el principal factor en todo lo que piensan. ¿Y qué hacen? Están demasiado obsesionados con la voluntad, en particular, con la suya propia. En libertad, y no en sus propias capacidades, a las que no prestan suficiente atención y aún menos a las capacidades de sus oponentes. La pregunta sobre cómo sucedió esto es muy complicada, porque no siempre fue así. Por ejemplo, en los tiempos de la Guerra Fría, tanto como recuerdo, y ustedes, estoy seguro, también recuerdan, en Occidente se publicaron materiales analíticos muy detallados sobre el estado de la industria petrolera rusa, la ingeniería mecánica rusa y así sucesivamente. Hoy hay mucho menos de eso, principalmente son caricaturas. Rusia es una criptocracia. Rusia es gobernada por oligarcas. Existe una opinión común de que Rusia es un estado corrupto que vive de la venta de petróleo. La idea de que un país tiene una base industrial simplemente no se toma en serio. En cuanto a Irán, creo que aquí todo ha ido aún más lejos. Se considera que el régimen es inestable, impopular, que es un castillo de naipes, que solo hay que soplar sobre él y caerá. Y claro, no se atreverán a cerrar el estrecho de Hormuz porque de lo contrario socavarán su propia situación económica. Lo que, por supuesto, contradice todo lo demás, pero quiero decir que realmente he encontrado personas que pensaban que los chinos nunca les permitirían hacer eso, como si China realmente tomara decisiones por Teherán. Esto no comenzó ahora, pero estas tesis ya se han expresado, se han repetido infinitamente y se han considerado verdaderas. Sí, no sé cómo explicarlo. Yo también hablo a menudo sobre el hecho de que en tiempos de la Guerra Fría se nos permitía discutir, por ejemplo, los problemas de seguridad de nuestros oponentes, lo cual era necesario para reducir la competencia en el ámbito de la seguridad y crear, por así decirlo, una seguridad y paz indivisibles. Pero creo que no se trata solo de eso. Se trata de la posibilidad de discutir lo que está sucediendo con nuestros oponentes. A menudo hablo de que, por ejemplo, en Rusia la economía se ha vuelto bastante diversificada. Ella no depende tanto de los recursos energéticos. El país ha logrado grandes éxitos en el desarrollo de su propio ecosistema digital. Ellos promueven la idea de la soberanía tecnológica. Pero si expresas pensamientos similares, eso no significa que estés describiendo lo que ocurre en Rusia y enumerando las fortalezas y debilidades del oponente. Esto se considera una posición prorrusa, porque hablas de sus fortalezas, lo que significa que estás transmitiendo el punto de vista del Kremlin. Es decir, de hecho nos hemos prohibido hablar de las fortalezas. Lo mismo noté en relación con Irán, porque en Irán hay instituciones de poder estables. Allí no son simplemente unos fanáticos religiosos locos que gobiernan a través de la violencia brutal.
Y cuando estuve en Teherán, noté que muchas de estas represiones contra las mujeres están exageradas. Por ejemplo, en las instituciones de educación superior hay muchas chicas que salen a la calle sin el hijab obligatorio. Ves a chicas en camisetas y jeans con la cabeza descubierta. Quiero decir que si hablas de esto, entonces resulta que apoyas al régimen, porque lo estás defendiendo. Parece que sí. Ya no quieren escuchar nada positivo o lo que se pueda considerar un apoyo al régimen. ¿Y qué pasa si no puedes, como dices, ver en el oponente solo lo malo, que es solo una estación de servicio que se hace pasar por un país, o un loco, los mulas quieren destruir el mundo? ¿Cómo se puede aumentar la propia seguridad si no se puede evaluar objetivamente al oponente? Es bastante extraño. Pero quería preguntarle sobre lo que, como dicen, podemos estar al borde de una guerra mundial. Y es que estas guerras están estrechamente relacionadas entre sí. Es decir, la guerra en Irán está estrechamente relacionada con la guerra en Ucrania. ¿Cómo, en su opinión, la guerra en Irán afectará la guerra indirecta con Rusia? Bueno, creo que una cosa socava a la otra. Si miramos el lado económico de la cuestión, ya hemos visto que a los Estados Unidos les ha sido necesario suavizar las sanciones contra el petróleo ruso. En realidad, ya ha comenzado una crisis energética en Asia. Indonesia, que antes era productora y exportadora de petróleo, ahora se ve obligada a pedir ayuda a Rusia. Corea del Sur, al parecer, está haciendo lo mismo. Si esto continúa, cada vez más países en Asia se verán obligados a hacerlo. Y no se trata solo del petróleo. Una vez más, es precisamente por esto que hablamos de Rusia como un estado petrolero corrupto y cleptocrático. Y por cierto, estoy completamente de acuerdo con su punto de vista sobre que hemos reducido catastróficamente el marco de la discusión, que los debates intelectuales de la oposición del otro lado se han vuelto en cierto sentido moral y políticamente inaceptables. Pero Rusia extrae no solo petróleo, sino también nafta, fertilizantes, helio. El Golfo Pérsico es la principal fuente de helio que se utilizó en Taiwán para la producción de modernos microprocesadores, chips de los que se habla tanto. No hay muchas fuentes alternativas de helio. Por lo tanto, los taiwaneses, para mantener la producción, tendrán que recurrir a aquellos que extraen helio y están dispuestos a venderlo. Y, posiblemente, tendrán que recurrir a Rusia. Así, cuanto más tiempo dure esta crisis, más se destruirá todo el sistema de sanciones que hemos creado y tratado de mantener con éxito variable durante los últimos 4 años. Y no se trata solo de levantar las sanciones durante 30 días y luego volver a imponerlas. Incluso hablar de esto es absurdo. Si van a levantar las sanciones, aunque sea por un corto periodo de tiempo, están socavando fatalmente su efectividad. Y por supuesto, estos dos conflictos están relacionados precisamente con lo que ustedes mencionaron, con el impulso hegemónico que los llevó a ellos. Primero al conflicto con Rusia y luego con Irán sin tener en cuenta las consecuencias. La estupidez fue completamente injustificada si alguien hubiera tenido en cuenta la preocupación de Rusia por cuestiones de seguridad. Sus demandas en el ámbito de la seguridad no eran excesivas. Es decir, no queremos que haya infraestructura militar de la OTAN en nuestras fronteras. No queremos que haya bases secretas de la CIA en nuestras fronteras. Muchos de estos requisitos podrían ser satisfechos. Kissinger habló de esto ya en 2014. Dijo que no vale la pena hablar de la necesidad de vencer a Rusia. Primero es necesario determinar si es una gran potencia, y si es así, como él creía, entonces en primer lugar hay que discutir en qué coinciden nuestros intereses y en qué no. ¿Y cómo debemos gestionar la competencia en estas áreas? Partió de la suposición de que ahora nos hemos encontrado con ellos. Ahora debemos vencerlos. Este es un enfoque muy primitivo. Lo mismo.
Esto es simplemente una locura. Ningún experto serio en Oriente Medio respaldará una declaración tan absurda. Pero si podríamos notar que sus intereses podrían ser satisfechos, pero demostraron que esto es posible solo en el ámbito nuclear. Pero en lo mismo ocurrió con los alemanes. Ellos cerraron el acceso al gas ruso para su industria. Ahora Pero por supuesto, algunos se van a los Estados Unidos, pero no es posible ignorar la realidad indefinidamente. Pero si muchos de nosotros y saben, ¿cómo se... Bueno, antes de responder, me gustaría decir que estoy completamente de acuerdo con usted. Los rusos, podrían, por el contrario, los habríamos fortalecido. Teníamos... Él no permitió. Al mismo tiempo, había paz en el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz estaba abierto y estábamos en una posición mucho más segura que ahora. Al final, era un tiempo de paz, era un tiempo de finalización de la Guerra Fría. Hemos violado todos estos acuerdos, ahora hay una guerra en Ucrania. Y ambos ya hemos hablado muchas veces sobre el hecho de que la estamos perdiendo. Así nos encontramos nuevamente en una posición menos ventajosa en términos de seguridad de lo que estaríamos si simplemente hubiéramos aceptado esas propuestas. Las propuestas sensatas sobre la protección y el mantenimiento de la seguridad de las que acaba de hablar. Y usted tiene toda la razón. Ahora, todo lo que hemos hablado, todos los problemas de los que hemos hablado, están relacionados con errores fundamentales de percepción y diálogos, el diálogo interno dentro de nuestras sociedades, que nos han llevado a estos enfrentamientos y problemas extremadamente peligrosos en los que nos encontramos hoy. Pero hay una salida. Podemos negociar. Ninguno de estos dos países quiere conquistar Oriente Medio. Irán no tiene la capacidad para eso. Rusia definitivamente no quiere conquistar Europa. Y eso tampoco está en sus manos. Pero necesitamos cambiar el enfoque que hemos demostrado en este conflicto. No estoy seguro de haber respondido exactamente a su pregunta, pero si desea volver a este tema, entonces vamos. Sí, vamos a profundizar y ver qué desacuerdos pueden surgir ahora en Europa. Pensé que esta era una de las ventajas de Rusia. Dicen que los precios del petróleo están subiendo. Las armas se están trasladando al Medio Oriente. Por supuesto, no es tan malo. Pero esto es temporal. Así que creo que la gente le da demasiada importancia a esto. Pero lo interesante es que los europeos son capaces de mantener la unidad en esta cuestión. Diplomacia del suministro de armas. Ustedes saben, Ucrania está ganando. Parece que como resultado todo puede desmoronarse en partes, y si esto sucede, será muy difícil volver a juntar todo. Usted lo entiende, porque, bueno, creo que von der Leyen, Kallas y otros, saben, no se echarán atrás. Son personas obstinadas, nunca cambiarán de opinión.
Pero ustedes ven que en esta cuestión, en la cuestión del entusiasmo de los líderes europeos respecto a la guerra, se ha delineado una división. Bueno, sí, pero para darse cuenta de eso, llevará mucho tiempo. Quiero decir que Bar de Viv es importante porque en Bélgica, evidentemente, se encuentra la sede de la Unión Europea y la sede de la OTAN, y por esta razón, si no por alguna otra. Ella es un país críticamente importante de la UE, y Bar de Viv dice lo mismo que muchos otros líderes europeos. Otros líderes europeos piensan lo mismo, él mismo lo dijo. Él señala la realidad. No podemos vencer a los rusos, no venceremos a los rusos sin los estadounidenses. Sin los estadounidenses, definitivamente no podremos vencerlos. Los estadounidenses no tienen intención de involucrarse nuevamente en este conflicto y la economía no se está desarrollando como esperábamos. Cuando alguien tiene hechos que confirman su verdad, al final prevalecen, y comenzarás a notar que algunos de estos líderes, como Giorgio Meloni en Italia o Pedro Sánchez en España, que quizás nunca han estado tan claramente comprometidos con estas ideas, como los partidarios de la línea dura comenzarán a cambiar gradualmente su posición. Es posible que comiencen a expresarse, y entonces veremos cómo se propaga la división y los desacuerdos, y luego veremos cómo la situación comienza a desarrollarse. Pero, desafortunadamente, ese es el problema. Los partidarios de la línea dura siguen siendo muy fuertes. Ellos todavía controlan las palancas clave, siguen dominando en gran medida el espacio informativo. Los medios de comunicación siguen estando de su lado. Y mientras estén en el poder, el otro lado de Rusia se dirá a sí mismo, sí, estamos listos para entablar un diálogo con los europeos. Vemos esta desunión, pero podemos estar seguros de que a largo plazo, cuando la situación se estabilice, los partidarios de la línea dura no regresarán al poder, como ya ha sucedido. Por lo tanto, aunque este proceso probablemente se iniciará, no creo que volvamos a lo que era antes. A principios de 1990, cuando podríamos haber construido en Europa un sistema estable de seguridad y relaciones políticas. No creo que podamos volver a esto durante mucho tiempo. Puede que haya una oportunidad de que ahora, cuando alguien finalmente ha hablado de esto, veamos el comienzo de ese importante diálogo que, como usted ha señalado correctamente, ha sido reprimido tan obstinadamente. Pero, como ya he dicho, se ha causado demasiado daño durante demasiado tiempo. Restaurar la confianza será muy difícil. Bueno, sé que ya han hablado de esto en el pasado, cuando los europeos impusieron una serie de sanciones económicas contra China. Esto provocó indignación y descontento cuando China respondió de la misma manera, afirmando que es un privilegio de Occidente. Pero en gran medida esto está relacionado con el hecho de que Occidente se considera con derecho a dictar las condiciones de escalada, tanto en el ámbito militar como en el económico. Es decir, entienden, decidimos boicotear cualquier diplomacia. Por supuesto, Macron todavía dice que podríamos negociar con Rusia si esto ocurriera en el mismo formato, con la participación de estadounidenses y ucranianos. Pero luego les dicen no, los rusos no los invitarán. Lo mismo ocurre con la negativa a la petróleo, gas y fertilizantes rusos. Ustedes saben, y ahora tenemos, por supuesto, problemas en el Medio Oriente. Estamos discutiendo si debemos permitir temporalmente a Rusia exportar sus productos a nuestro país, pero al mismo tiempo entendemos que a los rusos esto puede no interesarles, ya que tienen otros mercados de venta. ¿Qué piensas? ¿Puede algo similar suceder con Irán? Es decir, los iraníes, como sabemos, no quieren volver a lo que era antes de la guerra, por lo tanto están en contra del alto, el fuego. Ellos continúan insistiendo en lo suyo. Quieren eliminar la causa raíz del conflicto. Ellos quieren una solución política. Una vez más, dicen casi lo mismo que los rusos. Ustedes saben, quieren poner fin a la hegemonía, si lo desean. ¿Cómo, en su opinión, se comportarán los iraníes? ¿Qué quieren lograr?
Creo que quieren lo mismo que los rusos. Y esto es bastante lógico porque tanto los iraníes como los rusos, y usted por cierto, describieron en detalle en sus libros lo que hicieron los rusos. Los rusos y los iraníes han llegado muy, muy lejos en sus esfuerzos por llevar a cabo negociaciones de buena fe sobre un acuerdo a largo plazo con los europeos y los estadounidenses. Recientemente vimos cómo los iraníes negociaban con los estadounidenses en Ginebra y, al parecer, estaban haciendo concesiones muy grandes. Y los iraníes y los rusos ya han entendido que esto es imposible. Estamos negociando con personas que solo toman, pero nunca devuelven. Y tan pronto como les damos algo, lo toman y luego, como siempre, regresan y piden más. Y las negociaciones no pueden ser exitosas si se llevan a cabo en tal clave. Así que tanto los iraníes como los rusos con mucho más entusiasmo y descontento, porque son más débiles y para ellos es una cuestión de supervivencia más obvia y directa. Ellos dicen que no podemos negociar solo si no se eliminan las causas primarias. Hay una expresión rusa que todavía no hemos oído de los iraníes, pero estoy seguro de que pronto la escucharemos. Solo si no se eliminan las causas fundamentales, y al final, cuando hablan de causas fundamentales, se refieren a problemas concretos. La expansión de la OTAN, el apoyo a los golpes de Estado en Ucrania, las demandas imposibles para que Irán renuncie a toda su política exterior. Cuando los rusos y los iraníes hablan de las causas primarias, en última instancia, se refieren a que Occidente finalmente debe reconocer su importancia como estados y naciones. ¿Qué hay que hacer con ellos? Tratarlos como iguales, escuchar sus problemas y resolverlos. Volviendo a su idea de que creemos que podemos imponer sanciones a otros, pero nos sorprendemos y nos indignamos cuando ellos hacen lo mismo con nosotros. Necesitamos deshacernos de tal forma de pensar y entender que sí, podemos tener desacuerdos con los rusos, podemos tener desacuerdos con los iraníes. Puede que no nos guste mucho de lo que hacen, pero al final tienen derecho. Debemos estar allí y llevar a cabo negociaciones con ellos. Llevar a cabo negociaciones con ellos de buena fe, como las llevamos a cabo con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Sí, creo que has señalado correctamente que siempre quieren más al final de las negociaciones. Y este es el problema clave. Desde el final de la Guerra Fría, cuando se disolvió la Unión Soviética, los europeos y los estadounidenses decidieron crear una nueva Europa sin rusos. Pero no solo le ofrecieron a los rusos un nuevo statu quo desfavorable, no había ningún statu quo. Es decir, cada año la OTAN tiene que mover un poco sus fronteras hacia el este. La infraestructura militar debe ser desplazada un poco hacia el este. La infraestructura de defensa antimisiles debe ser desplazada hacia el este. Y los países a través de los cuales pasan las rutas de tránsito energético deben ir pasando gradualmente a la esfera de influencia de la OTAN. Da la sensación de que no se prevé ningún nuevo statu quo, sino que hay un avance constante y gradual hacia adelante, que en algún momento obligará a comenzar a equilibrar. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? Me refiero a que si miramos a las grandes potencias euroasiáticas, ¿cómo ve todo esto China? Es decir, ¿es una posibilidad o esto requiere de su participación más activa? Ellos expresaron su condena, por ejemplo, el asesinato de líderes iraníes, así que ¿cómo evalúan su posición en este asunto? Solo quiero decir que para describir el avance gradual utilizas la expresión corte de salami. Y creo que precisamente a esto es a lo que nos dedicamos. Como ya he dicho, constantemente estamos cortando un pedazo de salami, y en lo que respecta a los rusos y los iraníes, pronto no quedará nada del salami.
Y seguimos haciendo esto. Cortamos un poco, un poco, un poco, y siempre nos parece poco. En lo que respecta a China, se encuentra en una posición completamente diferente a la de Rusia e Irán. Él actúa en el nivel económico y militar estratégico de manera completamente diferente, en un nivel completamente distinto. Hoy China es un coloso de Eurasia, y seguirá siéndolo durante mucho tiempo. Los chinos tienen relaciones muy complicadas con los Estados Unidos, que hasta ahora han servido a sus intereses y que intentan mantener. Pero de nuevo, cada vez es más común notar que la actitud de China está cambiando. Ellos ven que la retórica de Estados Unidos se vuelve cada vez más hostil hacia ellos. Y por supuesto, ellos entienden perfectamente que en los Estados Unidos hay personas que hablan abiertamente sobre el hecho de que la destrucción de Irán y el establecimiento de control sobre sus recursos petroleros privará a China de acceso a esta NFT. Precisamente en esto radicaba el sentido de toda la historia con Venezuela. Incluso si Trump y su equipo intentaron de alguna manera mejorar las relaciones con Rusia, se hacía esto exclusivamente con el objetivo de intentar separar a Rusia de China. Es decir, creo que los chinos entienden lo que está sucediendo, lo ven, leen sobre ello, desarrollan su propia economía, aumentan sus propias fuerzas, pero hacen exactamente lo necesario para mantener a sus aliados de su lado y asegurar su funcionamiento. Por lo tanto, comprarán petróleo ruso, suministrarán chips a Rusia, resolverán cualquier problema con los suministros que enfrenten los rusos. Ellos brindarán apoyo diplomático en la medida en que no contradiga sus propios intereses diplomáticos. Lo mismo hacen en relación con Irán. Nuevamente, no sabemos exactamente qué es lo que los chinos están haciendo en Irán, pero circulan rumores sobre los radares chinos y sobre la ayuda financiera por parte de China. Ellos actuarán a escondidas, pero actuarán en esta habilidad. Y creo que otros países, Rusia, Irán, a largo plazo consideran que les conviene mantener tal situación. Lo que no quieren es que los chinos se involucren demasiado abiertamente y se enreden demasiado en esto. Se involucraron. Esto no solo agravará la crisis en las relaciones con Estados Unidos y la crisis global con la participación de Estados Unidos, sino que también significa que los chinos no participarán tan activamente en lo que está sucediendo. Para que tuvieran la oportunidad de prevalecer, apoderarse del poder en Moscú y Teherán, nada. Estos dos países no quieren. Así que creo que los chinos han calculado todo bastante bien y mantienen el equilibrio. Bueno, en lo que respecta a la táctica Salami, en realidad escribí un artículo ya en noviembre de 2021, 3 meses antes de que los rusos entraran en Ucrania. Y mencioné la táctica de Salami ya que, de nuevo, el título era aproximadamente así. ¿Para qué sirve la guerra? Pronto esto se volverá inevitable, porque no somos conscientes de ello, porque damos estos pequeños pasos que dificultan al oponente la posibilidad de asestar un golpe de respuesta. Y para nuestra propia sociedad sería muy irracional, incluso sin provocación, si el oponente tomara tales pasos grandiosos. Pero de nuevo, esto está integrado en todo el sistema. Tomas pequeños fragmentos y en algún momento el oponente debe reaccionar. Y entonces realmente parece irracional o no provocado, pero de nuevo solo quería transmitirte la esencia del asunto. Es por eso que se vuelve inevitable, aunque muchas personas lo consideran poco probable. Pero, ¿qué opina sobre el hecho de que los chinos evalúan con bastante cautela el apoyo del que usted mencionó? Sí, y los rusos también. ¿Sabe usted si tiene alguna información o, supongo, su posición sobre lo que realmente están haciendo para los iraníes en este momento? Bueno,
De nuevo, todo lo que escuchamos se basa en la información que obtenemos de las más diversas fuentes, de las cuales, por supuesto, no tenemos. No puedo confirmar con certeza, pero tengo la sensación de que los rusos están realmente involucrados en este asunto. Creo que hemos visto cómo los iraníes utilizan los drones Shahed de manera bastante efectiva. Estoy absolutamente seguro de que los iraníes fueron entrenados en esto por los rusos, que por supuesto ahora tienen una gran experiencia en este asunto. Los iraníes también han aprendido a combinar ataques de misiles con ataques de drones. Hacer esto no es tan fácil, si se necesita hacerlo bien y con éxito. Y de nuevo, creo que los rusos probablemente también ayudan en esto. Esta mañana vi fotografías de los ataques de misiles estadounidenses a los puertos marítimos iraníes en el Caspio. Pero, ¿por qué a los estadounidenses les interesa atacar puertos en el mar Caspio? Presuntamente, a través de estos puertos se está transportando algo, y esto solo puede ser de Rusia. Circulan rumores y se publican fotografías de columnas de camiones que vienen de Asia Central. Creo que cuando sepamos toda la historia de este conflicto, lo cual probablemente no sucederá pronto, descubriremos que los rusos en particular fueron muy involucrados en los asuntos de Irán. Por ejemplo, solo en la década de 2000 supimos cuán masivo fue la participación de la Unión Soviética en la guerra de Vietnam y que los especialistas soviéticos ayudaron a los vietnamitas en Irán, operando radares, sistemas de defensa aérea y cosas por el estilo. Así que sospecho que los rusos estaban bastante involucrados. Con los chinos siempre es más complicado. Y sospecho que también hay chinos allí. Están en una mejor posición para suministrar piezas de repuesto. Bueno, saben, combustible para cohetes, piezas para drones y cosas por el estilo. Pero todo esto son solo suposiciones, y no quiero hacer como si supiera más de lo que realmente sé. Sí, yo también vi esas columnas que venían de Tayikistán. Sí, exactamente. Bueno, la mayoría de ellos, llevaban ayuda humanitaria, pero también creo que en estas largas columnas de camiones, en general, si no hay nada más, entonces tiene bastante sentido. Además de la ayuda humanitaria, que en sí misma es algo común en casi todos los conflictos, cuando se crean corredores humanitarios, de la misma manera se suministra también armamento. Supongo que esta vez también. Sin embargo, es importante señalar que la ayuda humanitaria en una guerra así tiene sus consecuencias. Quiero decir que los iraníes están bajo una gran presión. Necesitan alimentos, necesitan harina, necesitan todos los productos relacionados. Por ejemplo, leche condensada, para mantener la vitalidad de las ciudades. Es evidente que Irán es un país enorme con una base agrícola desarrollada, pero incluso Irán probablemente necesita tal ayuda. Por ejemplo, productos como fertilizantes, todo esto se puede considerar con razón como ayuda humanitaria. Pero para un país que, como Irán, lleva a cabo una guerra de desgaste, todo esto tiene importancia y se vuelve significativo. Bien, mi última pregunta se refería a los plazos. Porque repito, esta es una guerra en la que cada lado intenta agotar al oponente, sin tener la posibilidad de obtener una ventaja en armamento. Se puede intentar agotar a la sociedad golpeando la infraestructura, lo que, como hemos visto, hicieron los SSJ. Por supuesto, atacaron la infraestructura energética para socavar la economía. Pero, ¿qué piensan? ¿Con qué problemas nos enfrentaremos en primer lugar? Quiero decir, ¿quién se rendirá primero? Parece que los Estados Unidos están agotando sus recursos, al menos en términos de armamento. Israel no está claro cómo están las cosas para los israelíes, Irán también. Esto golpea fuertemente a los iraníes, pero incluso si miramos más ampliamente, ¿cuánto tiempo aguantarán los países del Golfo Pérsico? Porque la restauración de lugares como Qatar, después de los daños sufridos, tomará años, incluso ahora. Pero si esto continúa, incluso los europeos, nosotros también estamos en Europa. ¿Cuánto más aguantaremos? Los precios de los combustibles están subiendo. Ya estamos en un estado bastante lamentable.
¿Cómo evalúa la situación desde el punto de vista del tiempo? ¿Dónde se encuentran los puntos de dolor de las diferentes partes involucradas en el conflicto? En este momento, sin duda, el país que más ha sufrido es Irán. Irán no tiene fuerzas de ataque como las de Estados Unidos e Israel, y es importante tenerlo en cuenta. Quiero decir que el norte de Teherán fue sometido a bombardeos muy intensos. Los ataques se llevaron a cabo en diferentes partes de Irán. El país, su economía y su sociedad han sufrido un daño enorme. Pero por supuesto, en el caso de Irán, el cálculo es diferente. Ellos creen que este conflicto les fue impuesto. Ellos mismos hablan de esto. Utilizan la expresión guerra forzada. Los atacaron en medio de las negociaciones. Ellos creen que es un conflicto existencial, que la alternativa es la pérdida de independencia y la transformación del país en una colonia de hecho de Occidente, y también la pérdida de los logros de la revolución, que como sospecho todavía apoya una parte significativa de la población de Irán y quiere preservar. No quieren que las conquistas de la revolución se reduzcan a nada. Por eso tienen motivación. Están dispuestos a soportar enormes privaciones para continuar la lucha. En Occidente todo es diferente, porque para nosotros, para los Estados Unidos, esta es una guerra elegida. Nada obligaba ni requería a Estados Unidos llevar a cabo el ataque que realizaron el 28 de febrero. En Israel la situación no es así. Pero Israel no podría llevar a cabo esta guerra como la está llevando sin el apoyo de los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, esta es una guerra por elección. Para todos los demás habitantes de Europa, Japón y Corea del Sur, esto ni siquiera es una guerra. Con nosotros ni siquiera se consultaron. Para nosotros no es una guerra por elección. Somos solo pasajeros en este tren, si lo desean. Y dado que es así, nuestra capacidad de tolerar será mucho menor que la de los iraníes. Y seremos mucho menos tolerantes con las acciones del gobierno. Vamos a apoyar menos esta guerra. En Irán, si se ven obligados, pueden implementar, por ejemplo, el racionamiento. La normalización en los Estados Unidos o, digamos, en el Reino Unido, donde este tema, por cierto, se está discutiendo ahora, provocará una reacción política completamente diferente de la población, porque la gente preguntará, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? En última instancia, creo que todo se reduce a lo siguiente. ¿Qué tan estable es Irán políticamente? ¿Qué tan fuertes son sus instituciones estatales? Creo que en las últimas 3 semanas nos hemos dado cuenta de que son fuertes. Teniendo... Y en algún momento, cuando los precios aumenten, cuando comience la escasez, cuando la población de Occidente sienta la presión financiera y económica, la gente comenzará a exigir una solución política. Seguramente tal es su estrategia. Decidieron que esta es una guerra que deben librar. Y esto... Y por su... Y hasta el... Sí, creo que la elección de la guerra como estrategia es un factor importante que los estadounidenses probablemente no consideraron adecuadamente, porque cuando lanzaron un ataque sorpresa, como siempre subrayó Trump, querían sorprender al oponente, porque esto proporciona todas las ventajas materiales en el campo de batalla cuando se logra sorprender al oponente. Pero el y creo
Normal. Ellos in- es ya las ellos vol- por lo tanto hicieron ahora es esto se ahora cuando las cosas van mal, la gente comienza a hacer preguntas y tienen todas las razones para preguntarles por qué hicieron esto, cuál era el plan. Y creo que ese era el mensaje principal de Joe Kent, en que no había necesidad de esto. Es decir, entienden, si todo hubiera ido bien, él no habría renunciado, no habría hecho esas preguntas. Pero no, creo que se cometieron muchos errores. Planificación de acciones militares, control sobre la agenda informativa. Quiero decir que todo está muy confuso, pero sí, ¿qué piensan al final? Bueno, creo que usted ha observado muy precisa y acertadamente. Para los iraníes, esta es una guerra forzada. Si vas a comenzar una guerra por tu propia voluntad, entonces, por cierto, creo que si tienes la opción, no deberías comenzar una guerra. Tengan mucho cuidado. Si aún así decidieron ir a la guerra, deben pensar muy cuidadosamente en todas las posibles consecuencias. No estoy llamando a nadie ni a ningún gobierno a comenzar una guerra por su propia voluntad. Pero si aún así te has decidido a hacerlo, piensa en todo cuidadosamente. En los Estados Unidos se lo tomaron a la ligera. El presidente Trump habló de una pequeña incursión, y al final tenemos esto. Sí, todo se debe a un ataque inesperado. Además, los aliados tienen una razón para actuar. Exactamente de esto hablan los europeos. Nadie nos dijo sobre esto. Fue una sorpresa. Si no nos preguntaron si debíamos comenzar la guerra, ¿por qué ahora piden nuestra ayuda? O probablemente viste el comentario de Trump hacia los japoneses, donde pregunta, ¿por qué no me preguntaron? ¿Por qué no informaron a nuestros aliados? Él dijo, bueno, quería hacerles una sorpresa. ¿Sabes qué son las sorpresas al estilo de Pearl Harbor? Así es como lo hacen. Bueno, sé que es absolutamente irresponsable, pero debo decir que debíamos haberlo hecho. No se puede tratar a los aliados con tanta ligereza. Cualquiera que observe esta situación desde Europa, Tokio o desde cualquier otro lugar debería haber entendido que esto iba a suceder inevitablemente. Y personas como Metz y Macron debían ir a Washington y exigir a los líderes estadounidenses un informe sobre lo que está sucediendo y preguntar, ¿en serio? Ustedes lo han pensado todo. ¿Cuáles son sus planes? ¿Y cómo nos afectará esto? Y ahora de repente dicen, bueno, saben, no sabíamos nada de esto. Fue una completa sorpresa, como un trueno en un cielo despejado. Esto es una completa tontería. Y una vez más, sus palabras, que resuenan con lo que usted escribió anteriormente, muestran una vez más cuán en Europa, así como, por supuesto, en Japón, hemos entregado completamente el control sobre nuestra política, nuestra administración estatal, nuestra política exterior en manos de los estadounidenses, por lo que nos permitimos sorprendernos con tales cosas. Bueno, como siempre, gracias. Y sí, te recomendaría que veas a Duran y sigas el análisis diario. Muchas gracias por dedicarme su tiempo. Muchas gracias a usted, Glynn. Y ahora, queridos amigos, como es tradición, escuchemos los comentarios más interesantes sobre este video de nuestro canal privado, y al final, dejen sus propios comentarios. Comentario 1. Los mejores deseos para Alexander en su cumpleaños. Comentario 2. 20 hospitales y 56 escuelas han sido atacados por el lobby de Estados Unidos e Israel. Estos son crímenes de guerra deliberados con la precisión que tienen estas armas. Comentario 3. Feliz cumpleaños, Alexander.
Comentario 4. Me encantan estos tipos bien vestidos. Los dos tienen una inteligencia alta y están bien educados, con una amplia experiencia en relaciones internacionales. Sus charlas me dan una perspectiva que no encuentro en ningún otro lado. Comentario 5. Irán ha sido objeto de una guerra económica occidental durante 50 años. Ahora Occidente puede probar el mismo plato picante servido por un cocinero iraní. Comentario 6. Muy contento de ver al oráculo de Londres aquí. Comentario 7. Mucho respeto por Alexander. Lo sigo desde hace mucho tiempo y sus análisis son de alta calidad. Comentario 8. Dos mejores comentaristas, gracias. Comentario 9. Gracias, profesor Glenn, por tener a The Oracle of London en el programa. Esto es noticia y análisis en su máxima expresión. Comentario 10. Feliz cumpleaños, Alexander, desde Australia.